¿Cuál es la situación de Jujuy con respecto al asma, a los pacientes, sobre todo en la etapa post-pandemia, ¿no? Que da la sensación, ha marcado un punto y una parte en absolutamente todo? Sí, ha marcado un punto en cuanto al conocimiento de que el pulmón existía y de que existen enfermedades respiratorias que pueden poner en riesgo la vida tanto de adultos como niños. Hasta ese momento era como que los niños, el asma en el niño, se hablábamos los especialistas, pero no se tomaba en cuenta. Cuando empezaron a haber casos de COVID en niños y que el pulmón existía, empezaron a darse cuenta, por lo menos en lo que es la realidad del día a día de los pacientes, empezaron a ver que las enfermedades pulmonares pediátricas existen, el asma en pediatría existe, el asma en lactantes existe, que es una patología potencialmente grave y potencialmente mortal que puede poner en riesgo la vida de un niño si no es diagnosticada y tratada a tiempo. O sea, es una enfermedad alérgica. En pediatría hay unas formas no alérgicas que sean adultos, pero en pediatría el 99% es de origen alérgico, que es una inflamación crónica de las vías aéreas. Esa es la definición de asma. Es una enfermedad que lo que produce es la obstrucción de la vía aérea, como una cañería se llena de sarro y no pasa el agua. Bueno, en este caso lo mismo. El bronquio se inflama, se cierra, el músculo que rodea el bronquio se cierra, el aire no puede entrar y no puede salir primordialmente. Y eso genera dificultad respiratoria, tos, agitación, silbidos en el pecho, despertares nocturnos, y potencialmente grave y mortal porque puede hacer que este niño requiera internación y aún su pase a terapia intensiva. ¿Y cuál es la realidad hoy? Hoy en realidad que está muy difícil la situación de asma, no solo en nuestra provincia, en todo el país, porque los medicamentos, como toda la situación económica, han trepado los precios. Muchos de los pacientes que tenían tratamiento con una cobertura adecuada por la obra social, hoy aún con esa cobertura los padres no pueden acceder, con lo cual es habitual el abandono de la medicación y el reemplazo de la medicación preventiva, que son corticoides inhalados, se reemplaza por salbutamol, el cual no es el tratamiento porque simplemente alivia el síntoma, que es la obstrucción, que es la agitación, y que usado en forma crónica deja de funcionar. Entonces el paciente siente alivio con esto, lo utiliza, es mucho más barato que los corticoides inhalados, el paciente abandona el tratamiento y lo pone al paciente, o se pone en sí mismo un paciente asmático en riesgo de recaídas. Y las recaídas pueden ser graves. Peor es que digamos que al momento de detectarse la enfermedad. Ahora, doctora, para tener en cuenta, y lo charlábamos un poquitito antes de empezar la nota, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma, ¿no? Independientemente de la edad, por supuesto que en los más chicos quizás es con más premura, bueno, obviamente hay que tener un poquitito más de atención. ¿Cuáles son los signos que nos pueden llegar a estar dando un indicativo de estar ante un posible cuadro, ¿no? de asma, como para hacer una consulta temprana y evitar consecuencias peores? Es importante el antecedente alérgico familiar. El asma, lo que se hereda no es el asma, se hereda el riesgo de tener alergia. Porque hay chicos que tienen alergia en piel, otros tienen alergia nasal y otros tienen todo el cuadro florido, incluyendo asma. No hay una explicación, el organismo se manifiesta como puede. Mientras más chiquititos sean, es más posible que se manifieste con cuadros de broncoespasmo, como lo conocen los pacientes. En un lactante, en un bebé chiquitito o aún en recién nacido, los cuadros de bronquiolitis o síndrome bronquial obstructivo a repetición puede ser un llamado de atención para los papás y para el pediatra que podría tratarse de un paciente asmático. Hay factores que si hay alergia en el paciente, alergia en la familia, uno decir, bueno, posiblemente sea un asmático. Entonces, hay muchos niñitos pequeñitos que tienen un síndrome bronquial obstructivo que no son asmáticos y hacia los 6 años tienden a desaparecer estos episodios. Pero queda el gran grupo de chicos que sigue presentando estos episodios y que uno los califica o los pone dentro del grupo de riesgo para asma. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que llegan a los 6 o 7 años, estos episodios frenan y reaparecen en adolescencia. O sea, aún en un mismo paciente la enfermedad se puede manifestar de forma diferente y a edades diferentes. Hacerlo en niñez, desaparecer en la primera infancia o en la preadolescencia y reaparecer en la adolescencia. Digamos, ¿de qué depende? De un factor hormonal. Por ejemplo, los varones llegan a la adolescencia y muchos varones que tienen antecedentes de broncoespasmo dicen, sí, yo llegué a la adolescencia, crecí y se me fue todo. Las mujeres no, porque los varones tienen una hormona que se llama testosterona que favorece es un antiinflamatorio, si lo podemos decir correctamente para que lo entiendan, y mejora lo que es la vía aérea. La vía aérea crece más que la de las mujeres y mejoran los síntomas. Y en general los varones después de los 15 años en su mayoría no tienen más síntomas, reaparece después de los 40. En las mujeres, cuando empieza
aumentar estrógenos y progesterona, aumentan los síntomas, o si ya venían con síntomas, son síntomas más persistentes, más severos, mejoran hacia los 17, 18 años, como que se estabiliza, pero invariablemente durante el embarazo y en la menopausia va a reaparecer. Doctora, para cerrar, no entramos en un cuello de botella bastante particular porque está la situación económica. Nos marcaba usted que hay pacientes crónicos que han abandonado el tratamiento, pero también transitamos un momento del año que es bastante particular, ¿no? El otoño, con todas sus características propias e influencias sobre enfermedades respiratorias, preinvierno también, con todo lo que esto implica. ¿Qué recomendación le damos a la familia jujeña? La recomendación, primero, si tenemos un paciente que el pediatra o el especialista le indicó un tratamiento, el tratamiento no es por 15 días, el tratamiento con corticoides inhalados es a largo plazo. Entonces, no suspenderlo. Si hay dificultades en cuanto al acceso de la medicación, siempre es oportuna la consulta al hospital. En el hospital, gracias a Dios, Hospital Materno-Infantil, siempre tenemos medicación, siempre vemos la forma de conseguirla. Tenemos un grupo de farmacia que es maravilloso y que se trabaja y que buscamos la forma. Y siempre tenemos el apoyo invariable de los laboratorios, que siempre tenemos muestras, siempre nos dejan. Hay laboratorios que incluso si el paciente no lo puede comprar, se lo entregan en forma gratuita. O sea, siempre hay una forma de conseguir medicación. Entonces, siempre no abandonarla por no poder comprarla, consultar qué otras formas tengo de acceder a ese tratamiento o si hay otra marca comercial más barata u otra forma de tratamiento. Completar carnet de vacunas, los niños tienen que tener un carnet de vacunas completo y tener un paciente con una enfermedad crónica tiene que tener completo vacuna COVID y tiene que tener completo vacuna antigripal y evaluar si ese paciente está en condiciones de colocarse la vacuna de neumococo. Siempre sale en la televisión y en los anuncios, vacuna, neumococo, pero siempre sale nombrado EPOC, siempre sale el EPOC del adulto, no hablan de pediatría. Entonces, todo paciente pediátrico con cardiopatía, HIV, enfermedad pulmonar crónica, prematura, requiere completar vacuna neumococo. Esa es gratuita, está dentro del plan nacional, se dan en los hospitales, hay en los puestos de salud, hay que completar. Y ante los primeros síntomas de cambio de las características de las secreciones o congestión nasal, hacer el tratamiento que ya tiene indicado el paciente, que el pediatra o el especialista se lo viene indicando y una consulta temprana. Nunca la consulta está de más. Es preferible que me digan, no, tiene una rinitis, tiene una congestión, angina, a que el paciente sea o mal medicado o sobremedicado. Nunca automedicación, siempre la consulta temprana. Y cumplir el tratamiento, no suspenderlo. Clarísimo. Doctora, agradecidos por su Gracias tiempo. a ustedes. Un placer.